Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar nuestro estudio con el libro de Juan. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el libro de Juan? Les habla Yerin Páez Martínez de la Fundación Creer. Recuerdan que estamos en casita porque estamos en cuarentena en virtud de la pandemia del COVID-19. Es importante que nos mantengamos en casa, que no salgas, que ayudemos a nuestros hermanos o conciudadanos de nuestras naciones que están en el área de la salud. La mejor forma que tenemos de ayudarnos y de ayudarles a ellos es que te mantengas en casa, que solamente salgas si es estrictamente necesario en caso de que es una emergencia y que cumplas con todas las reglas y las normas preventivas de sanidad, para que no te contamines y para que no seas blanco ni canal de transmisión del virus COVID-19. Recuérdate lavarte las manos, usar el tapaboca, no tocarte la nariz, los ojos y la boca, lavarte las manos cada vez que sea necesario cuando salgas, limpiar todo y recuerda cambiarte de ropa y echarte un bañito cuando llegues a casita para que no contamines a los que estén en la casa. Bueno, hoy queremos hablarte de la continuación del capítulo 1 del libro de Juan. Es importante que tomemos este tiempo para nosotros escudriñar la escritura. Vamos a ver más adelante el libro de Juan, que nos presenta a Jesucristo como ese hombre espiritual, ese hombre que tiene una comunión con el Padre Celestial, ese Hijo, porque recuerde que Juan es el que nos presenta y nos da a conocer a Jesucristo como ese hombre espiritual que muchos de nosotros quisiéramos ser o en el que nosotros queremos caminar, porque recuerden que Cristo es la imagen del mismísimo Dios y que como nosotros fuimos hechos imagen y semejanza, es nuestra responsabilidad conocer de Jesucristo para que nosotros podamos caminar, conocernos a nosotros mismos, tener identidad de hijo y saber qué hacer en momentos determinados en nuestra cotidianidad. Hay principios en la palabra de Dios, que es nuestro manual de instrucción de vida diaria. Allí, en la medida que nosotros conozcamos a Cristo en sus diferentes facetas, en sus diferentes roles, nosotros podemos conocernos a nosotros mismos y podemos tener como punto de partida la personalidad de Cristo, cómo se comportó Cristo, qué haría Cristo en alguno de los momentos que a nosotros se nos presente, que tengamos que tomar decisiones y no estemos tan claros y tengamos duda o tengamos miedo. Cuando conocemos a Jesucristo, nosotros hacernos la pregunta, ¿qué haría Cristo en lugar de mí en una situación como esta? Eso te va a ayudar mucho. Comportarte como Cristo va a ser de gran bendición. Por lo tanto, es importantísimo que conozcas esta parte de Jesucristo como Hijo de Dios, que Juan, que lo estuvo muy cerca con él y lo acompañó en esa vida espiritual, siempre estuvo tan cerca que Juan fue uno o el único discípulo que estuvo con Jesucristo hasta el momento de su crucifixión. Fue el que acompañó a su madre biológica, a María, durante todo el proceso del Calvario hasta el Gólgota, donde lo crucificaron. Bueno, vimos en la transmisión anterior que Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto. Le preguntaban todos, ¿quién eres tú, Juan? Cuando le decían que él era uno que estaba anunciando a uno que venía detrás de él, del cual él no era digno de amarrarle sus sandalias. Fíjate que cuando los fariseos y la gente que conocía de las escrituras le empiezan a hacer estas preguntas a Juan, era porque Juan era una autoridad espiritual en ese entonces en Galilea. Él era una persona que era reconocida por los fariseos y por toda la gente, tanto es así que Juan era el que bautizaba. Cuando vieron a Jesucristo bautizar, después que Juan el Bautista lo bautizó, fíjate que le decían a Juan, mira, Jesucristo anda bautizando por ahí. Y Juan le decía a los discípulos y a los discípulos de él, de Juan el Bautista, y a los fariseos, le decía que él bautizaba en agua, pero que Cristo los bautizaba en espíritu. Sin embargo, Jesucristo realmente no bautizó, sino que los discípulos que Cristo escogió, y ahí vemos que los primeros discípulos que Jesucristo escogió, lo vamos a ver ahí en ese libro, capítulo 1 en el Evangelio de San Juan, en la Biblia, en el Nuevo Testamento.
¿Y qué queda de importante en esta parte final del capítulo 1? Varias cositas, varios detalles. Primero, que Juan, cuando estaba con su discípulo en el versículo 30, en el 35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. O sea, el siguiente día en que Juan anunció que Jesucristo era de quien él hablaba y del que él no era digno de amarrar su calzado. Y el que anunciaba Juan el Bautista como el verbo hecho carne, y que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y Dios era la palabra, y él dice que todo fue hecho por medio de él, es decir, por la palabra, es decir, Cristo es la palabra hecha hombre, hecha carne, y que esa palabra y que ese verbo es luz y es vida. Entonces, dicho esto, Juan el Bautista al día siguiente volvió a ver a Cristo y le dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es importante esa parte, el pecado. Fíjate que Juan el Bautista no dijo que Jesucristo era el que nos quitaba los pecados del mundo, sino que dijo el pecado del mundo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el mundo, más adelante, a medida que estudiemos el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios dice y por qué Cristo vino en su condición de hombre en medio nuestro. Dice que Jesucristo, que de tal manera amó Dios al mundo, lo dice en Juan 3:16, que dio a su unigénito Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí Juan, en su anuncio, en Juan 1, versículo 12, recuerden, él decía que Cristo, o él nos dijo, Cristo es el que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, y que él vino a la luz, lo vamos a ver más adelante también en Juan 3. Y fíjate por qué esto es importante, porque hasta el día de hoy nosotros buscamos de Dios, buscamos siempre los beneficios, las recompensas, buscamos a Dios para que nos ayude, pero no queremos saber nada de Cristo. Cuando tú le hablas a la gente de Dios, todo el mundo te dice que cree en Dios, y cuando tú le dices, ¿y crees en Jesucristo?, la gente no lo dice tan rápido, lo piensa, o te mira así como que esta como que es evangélica, te miran así como raro. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque en el mundo la gente cree en Dios, pero opera el espíritu del anticristo, que es un sistema. Y el principal detalle de los que no creen en Cristo es precisamente que ese es su pecado. Y lo vamos a ver a medida que escudriñemos el libro de Juan, porque el pecado del mundo es no creer en Jesucristo. Todas las demás cosas que nosotros le llamamos pecado son efectos de esa incredulidad, de no creer en Jesucristo. La incredulidad, y específicamente no creer en Jesucristo, ese es el pecado del mundo, porque todos los que le reconozcan a Jesucristo como Hijo de Dios, esos son los que tienen la facultad, la potestad, la autoridad, el poder. Eso es lo que significa eso que dice aquí en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad significa poder, facultad, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que la gente, cuando te dice por ahí que todos somos hijos de Dios y que todos somos iguales ante Dios, eso no es verdad. Eso no lo dice la palabra de Dios, eso no lo dice la Biblia, que es el libro más leído en el mundo por todos los tiempos. La Biblia, aunque la gente dice, bueno, pero es que la Biblia la hicieron unos hombres, tú sabes, igual que tú y que yo, sí, pero esos hombres estaban inspirados por Dios. La Biblia hoy la tenemos aquí en papel escrito, pero al principio fue escrita en tablas, en piedras. Dice la palabra de Dios que la Biblia, hay pergaminos, hay muchísimas cosas escritas sobre la Biblia. Y es verdad, hay muchos libros que no forman parte de la Biblia que todos conocemos, y hay mucho sesgo, hay cosas que le han quitado y que le han puesto, pero ¿sabes qué? La Biblia que nosotros conocemos, la esencial, la que todos leemos, esa Biblia nadie la ha podido desvirtuar, ni la ciencia, los científicos no han podido desvirtuar lo que la palabra de Dios dice. Tanto es así que la ciencia lo que ha hecho es confirmar lo que está escrito en la Biblia.
Recuerdo que hace poco leía algo de la NASA acerca de los tiempos, de que se había movido el reloj, de que se había detenido el sol, que se había detenido una nube. Eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, de Josué, cuando el Padre Celestial y en el Éxodo, cuando el Señor sacó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, que estaba oprimido bajo el yugo de Faraón. Bueno, volviendo al tema de Juan, importante entonces esta parte de Juan en el capítulo 35 y 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y posteriormente a eso, vemos también en esta parte final del capítulo 1 del libro de Juan, que Jesucristo escogió a sus primeros discípulos. Al primero que escogió fue Andrés. Andrés era hermano de Pedro, de Simón, que luego Cristo le cambió el nombre por Simón. Después Simón fue y le dijo a Felipe, su amigo. Felipe buscó a su amigo Natanael. Y Natanael, cuando Felipe le dijo: mira, ven, hemos conseguido a Jesucristo, el Mesías, ese del que nos hablaron de que había de venir. Y Natanael, que era un judío que conocía de la palabra de Dios y guardaba y buscaba de Dios, dijo: y saldrá ese Jesús de Nazaret, y acaso de Nazaret saldrá algo bueno. Y cuando Cristo lo vio y le dijo: tú eres el que estabas debajo de la higuera. Y él le dijo: yo reconozco que tú eres el Cristo. Y lo reconoció después que le había dicho a su amigo Felipe que de Nazaret no salía nada bueno. Entonces Cristo le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees en mí. Le dice: si crees porque nada más porque te dije que te vi debajo de una mata, imagínate, cosas mayores que esas me verás y vas a ver. Le dijo a Natanael: por cuanto en mí has creído. ¿Ves? Es importante creer en Jesucristo, porque es que hablar de Jesucristo, leer de Jesucristo, conocernos la teoría acerca de Cristo no es suficiente. Es creer en Jesucristo lo que activa el poder de Dios en ti, activa lo milagroso, lo poderoso. Hay mucha gente que dice que es cristiana, hay mucha gente que está en los púlpitos, en las iglesias, en la que sea, en cualquier denominación. Cristo no es un tema de religión. Las religiones han limitado el poder de Jesucristo en el hombre por causa de las doctrinas y las enseñanzas de los hombres y las interpretaciones. Por eso es que estamos haciendo estas transmisiones, para que tú te animes a leer y escudriñar la Escritura, a buscar la Escritura. Investiga, pregúntale a Dios, ven delante de la presencia de Dios, dile a Dios que tú quieres conocer a Jesucristo, que tú quieres creer en Jesucristo, que te ayude, y el Señor te va a ayudar. Así que yo te animo a que creas, y también tú puedes ser una voz que clama en el desierto. Hoy en el mundo estamos viviendo un desierto, en las naciones. Hoy tenemos el COVID-19, hay muchos países que están pasando hambre, hay países que están bajo la opresión de sistemas de gobiernos injustos, que oprimen a su pueblo, que los maltratan, que son injustos, que los hacen pasar hambre. Ahí están pasando tantas cosas en el mundo. Hoy, 20 de marzo del 2020, vemos al mundo paralizado producto de un virus que fue provocado por la mano del hombre. Y eso lo dice la palabra de Dios. Así que este es un tiempo en el que yo te invito: ven a Jesucristo, conoce a Cristo, porque recuerda lo que dice Juan 1. Juan 1 dice que en Él fueron hechas todas las cosas, las que se ven y las que no se ven, y las que pasaron y las que han de venir y las que están pasando. Y Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es la solución de nuestras vidas. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre Celestial sino a través de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso fue lo que Cristo nos dejó, nos dijo. Los que anduvieron con Jesucristo en forma de hombre, así como tú y como yo, de carne y hueso, ellos dan testimonio de Cristo y ellos dicen que Cristo fue real. Cristo es verdad que Él fue crucificado, y también testifica de que Cristo resucitó. Entonces, ser una voz que clama en el desierto es esa voz que te dice: ven a Jesucristo, ven para que conozcas el estilo de vida de Jesucristo, que es algo más bonito y más hermoso que una simple religión.
religión que dejar de hacer cosas para agradar a Dios. No hay manera de que agrademos a Dios si no creemos en Jesucristo. No hay forma de conocer al Padre Celestial y de venir a Dios como Dios y Padre sin que vengamos de la mano de Jesucristo. Así que yo te invito y te animo a que continúes conmigo haciendo este estudio y que, oye, me puedas escribir, que tú puedas suscribirte al canal, los que la vean ahorita, los que vean esta transmisión posteriormente, que lo compartas por tus redes sociales, con tus amigos, con quien tú quieras, que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando nosotros subamos algo y bueno, y que también me puedas dejar tu mensaje y tus comentarios. Bendiciones, te habló Yerin Páez Martínez de la Fundación Creer para Vencer.